Hola, saludos a todos, yo soy Glenda Álvarez y estoy muy contenta de poder compartir con ustedes un video más. El día de hoy quiero compartir con ustedes un devocional que nombré Dios pelea mis batallas y quiero comenzar leyendo Juan capítulo 15 verso 5. Dice: apartados de mí nada podéis hacer. Una de las llaves para recibir cualquier cosa de Dios, si tú esperas recibir alguna cosa de Dios, una bendición, una respuesta, algo, una de las llaves para recibir cualquier cosa es depender completamente de Él, es depender completamente de Dios. Y es algo que yo tuve que aprender. A veces queremos cambiar nuestra situación, queremos cambiar un problema que estamos pasando, quizá cambiar nuestra familia, nuestro estado económico, financiero, nuestro cónyuge, nuestros hijos, pero nada podemos cambiar si realmente no dependemos de Dios, sin la ayuda de Dios. Muchos de los puntos estos comparto en el devocional, el CD que saqué del ordinario a lo extraordinario, y voy a añadir un link por si se interesan por eso, pueden oprimir ahí para que los lleve a la página de internet y puedan adquirirlo. Vuelvo un poquito a lo de ser independientes de Dios. Yo, por ejemplo, yo tenía mi idea, yo tenía mi vida ya escrita. Yo decía a los tantos años yo quiero hacer esto, para tanta edad yo quiero haberme casado con esta persona, con hacer esto. Entonces mi vida estaba toda planificada y toda planeada, pero sabemos que muchas veces hacemos nuestro plan, pero el plan de Dios es otro, ¿no? Y igual cuando te enfrentas a la vida y las cosas no te están saliendo como tú lo planeaste. Entonces esto me sucedió a mí y me di cuenta cuando recién me casé con mi esposo. Comenzó la fricción, comenzó mucho pleito, mucha discusión. No estábamos en un acuerdo, cada quien iba por su lado, entonces era muy difícil estar en un acuerdo y estar siempre en el mismo canal y ser una persona. No éramos una sola persona como Dios lo dice en su palabra, o sea, no teníamos una visión, cada quien éramos muy, yo creo que todos, ¿no? Cuando nos casamos somos muy egocéntricos, siempre pensamos solamente en lo que nosotros queremos. El matrimonio se trata de eso, de poder ser uno solo y de tener una sola visión y pues vivir cumpliendo el propósito de Dios juntos en una visión, en un acuerdo, etc. Yo tenía mi plan, pero las cosas no me estaban saliendo como yo lo esperaba. Las cosas nunca, no mejoraban las cosas, al contrario, empeoraba todo y yo veía cómo mi relación se estaba deteriorando, se estaba desintegrando. Le dije a Dios que yo quería que mi matrimonio fuera diferente. Yo veía a mi esposo, yo lo veía entre más y más, muy desinteresado de nuestra relación y nuestra familia, que por todo lo que yo sembré en él, mis acciones, mi manera de ser, mi manera de hablar, mi manera de comportarme hacia él fue como apartándolo y fue apartando más nuestra relación. No la mejoró, sino empeoró todo. Entonces, cuando yo oré esto, y me gusta mucho porque cuando tú oras y tú le preguntas a Dios, Dios te va a responder. Tú vas a escuchar la respuesta de alguna forma, de alguna manera. Puede ser leyendo la Biblia, puede ser a través de una persona, a través de un sueño, pero Dios te va a responder. Cuando tú buscas a Dios, cuando tú buscas una respuesta, Él siempre te va a responder. Reflexioné sobre mí, sobre mi comportamiento, sobre mi actitud, sobre mi manera de hablar, de comportarme, y yo me di cuenta que yo no estaba haciendo mi labor como mujer, no estaba siendo la mujer idónea, no estaba siendo el cónyuge que debía de ser, la persona que debía de ser. Entonces, al principio quise ver la culpa de él, siempre decía, él tiene la culpa, él tiene que cambiar, él tiene que ceder, él tiene que pedir perdón, él tiene que venir a mí, tiene que buscarme, pero realmente no. Yo le doy gracias a Dios que él comenzó a cambiar mi perspectiva y yo pude ver que yo estaba mal y que yo tenía que hacer un cambio en mi vida también. Entonces, cuando tú comienzas y cuando tú te determinas a hacer un cambio primero en tu vida, entonces Dios va a hacer el resto. No fue nada fácil para mí, la verdad. Fue muy difícil poder cambiar mi perspectiva, mi manera de ver las cosas. Para mí fue muy difícil comenzar a cambiar mi vocabulario, porque era una persona muy negativa, muy pesimista, era una persona que simplemente era así. Dentro de mi corazón, en el fondo de mi corazón, de mi ser, yo quería ser otra persona. Pero te vuelvo a repetir, apartados de Dios, nada podemos hacer. Nosotros podemos tratar de intentar cambiar la manera de hablar, cambiar la manera de pensar, de accionar, pero nada lo podemos hacer si no dependemos de Dios. Nosotros, tú y yo, fuimos creados para depender de Dios, para llenar ese vacío. Hay una parte de nosotros que tiene que ser lleno solamente con la presencia de Dios. Tenemos que acudir a Él. Y cuando yo le dije todo esto a Dios, Dios comenzó a revelarme las áreas de mi vida donde yo estaba mal. Entonces, poco a poco, no fue fácil, pero poco a poco fui cambiando esa manera de ver las cosas, de accionar. Fui cambiando mi manera de hablar, de pensar, y todo
esto me fui apoyando en la palabra de Dios, en su palabra. La palabra de Dios es algo fuerte y poderoso que siempre te va a ayudar. Es un fundamento fuerte y sólido que no va a ser fácilmente, no te vas a mover fácilmente, porque la palabra de Dios es vida, hace una transformación. Es el único libro de todos los libros que esa es la palabra de Dios que te va a dar eso que tú necesitas. Esa palabra es viva y te da vida, te da aliento, te abre los ojos del espíritu, te pone otra perspectiva. Me aparté de decir quiero que mi esposo cambie primero, sino que dije voy a cambiar yo primero. Y cuando cambie yo primero, yo voy a dejar que Dios pelee mi batalla. Voy a dejar que Dios haga el resto. Y siempre cuando tú comienzas a hacer primero lo que te corresponde hacer a ti, luego Dios comienza a hacer lo que Él tiene que hacer en la relación o en el problema que estés pasando, en la situación. Él siempre va a hacer el resto cuando tú primero tomas la iniciativa, cuando tú primero te dispones a dar el primer paso. Y yo decidí en mi corazón, dije voy a callar un tiempo. Y eso no quiere decir que nunca le hablaba a mi esposo, sino que fui más prudente en abrir mi boca y en las palabras que salían de mi boca. Quise ser más prudente con las palabras que salían de mi boca. No quería maldecir, sino quería bendecir a mi esposo. Y Dios comenzó a cambiar la perspectiva de mi matrimonio, de cómo veía las cosas. No era una carga, sino era una bendición. Pero de pronto con el tiempo fue pasando y yo comencé a notar una diferencia en mi esposo. Mi esposo, incluso la manera como nos hablábamos, la manera como interactuábamos, y Dios comenzó a poner dentro de nosotros un amor diferente, un amor que no es terrenal, sino un amor que es más allá, algo que te va uniendo cada vez más. Y es algo extraordinario que yo no sé si tú estás en medio de algún problema matrimonial, yo te quiero animar a que tú te agarres de Dios y lo busques a Él, y porque apartado de Él no puedes hacer nada. Busca de Él, dile a Dios que tú quieres primero cambiar tú, hacer tu parte, hacer lo que te corresponde a ti hacer, y luego Dios va a hacer lo que Él tiene que hacer en tu cónyuge, en tu pareja. Que Dios comenzó a hablarle a mi esposo a través de sueños, visiones, de personas, y muchas cosas cambiaron en él cuando ya estaban cambiando dentro de mí. Yo estaba permitiendo que Dios cambiara áreas de mi vida que yo no podía cambiar. Entonces cuando nos acercamos a Dios, Dios es el único, pues es el creador de nosotros. Él nos diseñó, Él nos hizo, y es el único que puede hacer un cambio en nuestra vida. Así que muchas gracias por haber visto este video y tomarte el tiempo. Quiero invitarte a suscribirte a mi canal de YouTube. Voy a añadir el link en la parte de abajo del video para que tú puedas darle clic y eso te puede ingresar a mi canal y puedas suscribirte. De verdad, muchas gracias. Espero que bendiga tu vida. Nos vemos a la próxima.